Creo que en una ocasión pasada les había comentado que en el instituto donde yo tomé una clase de Nuevo Testamento y llegamos a este libro, el maestro nos dijo lo siguiente: va a ser un planteamiento algo extremo, pero si tienes la oportunidad de quedarte con un solo libro de los que vienen en la Biblia o alguna carta, será muy bueno que consideres el libro de Romanos. Romanos, hermanos, es el compendio más completo del Evangelio. Si pudiéramos tener en un solo libro resumido toda la Biblia, todo el contenido, el libro de Romanos es lo que necesitaríamos. Entonces, vamos a iniciar una serie de sermones de Romanos. El apóstol Pablo, usted recuerda que es el autor, nadie tiene duda, es de los libros donde no han discutido los eruditos, los teólogos acerca de su autoría. Y es increíble recordar, ¿no?, el antes y el después del apóstol Pablo, porque él era alguien que tenía tanto celo por su religión, era alguien de una manera tan celoso de sus convicciones, que cuando vio algo diferente aborreció aquello que atentaba contra su religión. Y era una persona tan malvada, asesina, perseguía a los creyentes, a los cristianos. Y él estaba completamente seguro que estaba haciéndole un favor a Dios. Y es increíble, ¿verdad?, cómo en ese encuentro a Damasco se le aparece Jesús mismo y transforma su corazón. A tal grado que las personas que lo veían y lo que nos narra, ¿verdad?, la historia de su conversión, no se querían juntar con él porque dudaban. Decía, ¿cómo puede ser que una persona que quería asesinarnos ahora abraza nuestra fe? Entonces, que ocurra eso, hermanos, en la vida de una persona, que te cambie absolutamente tus convicciones y te haga pues tener un giro, ¿verdad?, de 180 grados, tiene que ser algo tan poderoso. Ese es el mensaje de hoy, hermanos. Yo lo quise titular El poder del Evangelio. Y vamos a ver tres cosas a manera de introducción del libro de los Romanos. Solamente vamos a abarcar los primeros 17 versículos. Y quiero que los seccionemos de la siguiente manera. Vamos a ver el alcance del Evangelio. También los efectos que produce el Evangelio. Y por último, el poder del Evangelio. Sígame con una lectura. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, que por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Porque anhelo verlos para impartir algún don espiritual a fin de que sean confirmados, es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. Y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora, me he visto impedido, a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que, por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque el Evangelio
En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A veces hemos escuchado incontables veces este versículo de Romanos 1:16 y está entre los que podemos memorizarnos fácilmente. Y nos recuerda, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo tenía esa convicción. Si no se avergonzaba del Evangelio, es porque él ya había experimentado el poder en su persona. Él mismo había vivido en plenitud y de una manera radical, aplicado a su mente, a su corazón. Ese día que Jesús se presentó con él, dijo: no hay nada tan poderoso que me atrapó. Cuando Jesús se le presenta y empieza a conversar con él, no tiene que decir muchas palabras para que el apóstol Pablo diga: ¿qué quieres de mí, Señor? Entonces, al reconocerle como Señor, en ese momento se quedó completamente sumiso por el resto de sus vidas, a partir de ese día. Y hermanos, el Evangelio, el libro de Romanos nos va a ayudar como congregación a comprender de manera más profunda qué es el cristianismo, cómo poder compartirlo, cómo vivirlo. El Evangelio es algo que se tiene que poner en práctica. Por eso, como acostumbra escribir el apóstol Pablo, siempre inicia con cuestiones de fundamento, de principios teológicos, para que después nos pueda dar los deberes de lo que vive un creyente. Nada más por escoger algo al azar, hermanos, si va a cualquiera de mayormente, ¿verdad?, los capítulos del final de esta carta, vemos que hay muchas cosas, instrucciones, hay muchas cosas que nos van a dar luz de cómo vive un creyente. Solamente por escoger algunos versículos en el capítulo 12, me parece que podemos leer el 9, dice: el amor sea sin hipocresía, aborreciendo lo malo, aplicándose a lo bueno. Sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Y tenemos más mandamientos, así el apóstol Pablo, cómo debe de vivir una persona conforme a lo que Dios anhela. Y podemos predicar esa parte, hermanos, y va a ser de bendición, pero si no comprendemos el fundamento teológico, no va a llegar con poder a nuestras vidas el Evangelio y no vamos a poder obedecer esa vida que es el estándar para el cristiano. Entonces, hermanos, yo creo que es necesario que todo creyente tenga un amplio conocimiento de Romanos. Y sin más preámbulo, hermanos, vamos a ver lo primero, el alcance del Evangelio. Regrese conmigo a los primeros 2 versículos para ir conociendo poco a poco, a lo largo de los siguientes sermones que Dios nos permita predicar, qué era esa audiencia, algunos aspectos acerca de la ciudad de Roma, el tiempo, el contexto en el cual el apóstol Pablo escribió. Lo vamos a ir aprendiendo a lo largo de distintos sermones. Pero ahora simplemente quiero que veamos esas 3 cosas: el alcance del Evangelio, los efectos y el poder del Evangelio. Dice así nuevamente los primeros 2 versículos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Si estamos viendo, hermanos, cuál es el alcance del Evangelio, el Evangelio, hermanos, trasciende a través de los siglos. Y es lo primero que nos recalca el apóstol Pablo. Desde tiempos antiguos hasta los días donde él estaba viviendo, poco después de que Jesús había muerto, y hasta la fecha, hermanos, el Evangelio sigue trascendiendo. Es lo más importante que pudo haber recibido la humanidad. Y el apóstol dice: desde tiempos antiguos, desde que se nos daba ese anticipo por medio de los profetas, nosotros hemos conocido que es lo más sorprendente, la mejor noticia que el hombre puede conocer, ¿verdad? Los profetas nos hablaron que en algún momento sería revelado. Ellos nos dieron el anticipo: va a venir algo tan sublime que va a transformar los corazones de las personas.
va a cambiar su comportamiento, su destino eterno va a ser cambiado por el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es simplemente las buenas noticias. Es el mensaje que todos necesitamos conocer. Algunos no están conscientes de esa buena noticia y piensan que no están en peligro, pero el apóstol Pablo nos va a enseñar que todo eso se reveló con Jesús. Lea conmigo los versículos 3 y 4. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo nos recuerda, todo se trata de una persona, es Cristo Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, Él se tuvo que hacer hombre, y el mencionar que tenía que ser alguien de carne y hueso como nosotros es completamente importante, hermanos, porque es el objeto por el cual vino a salvar a los pecadores, a la raza humana. Hay algo que comparte el autor de Hebreos con el apóstol Pablo y dice en Hebreos 2, permítame leer los versículos 14 al 18. Tenemos que entender por qué Jesús se hizo hombre. Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, no ayudó a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Y es de las primeras cosas que nos deja en claro el apóstol Pablo. Si nosotros hablamos del Evangelio, tenemos que pensar que es aplicado y es revelado para los hombres, porque somos los que lo necesitamos. Bien pudo haber tratado de redimir o darles una oportunidad más a los ángeles que también cayeron de la presencia de Dios en rebeldía, ¿verdad? Engañados o siguiendo a Satanás. Pero dice, no, Jesús decidió salvar a los hombres. Y si los hombres, tanto como los ángeles y demonios, pecaron contra Dios y se rebelaron contra Él, estaban destinados a una eternidad separado de Él. Pero Jesús quiso darle una oportunidad a la raza humana. Por eso se hizo hombre, para pagar el saldo de las deudas que tenemos la humanidad con Dios. Si Él es el creador de todo el universo y pecamos, estamos en deuda con Él, estamos destinados a una condenación porque no podemos vivir bajo sus preceptos. Pero el apóstol Pablo dice, el alcance del Evangelio es a través de los siglos y va a alcanzar a toda la raza humana. Sin importar, hermanos, el límite geográfico. No importa el país en el cual esté una persona, si es un hombre, si es mujer, si es del linaje de Adán, el alcance del Evangelio puede bendecirle. Y esto, hermanos, también el apóstol plantea y menciona acerca de la resurrección de Jesús. Todo se consumó y se hizo efectivo desde que Él resucitó. Él fue confirmado Hijo de Dios cuando muere por el pecador. Lo que hizo ese acto de entrega, de tomar todos los pecados de la humanidad, llevarlos a la cruz y recibir la ira y el castigo de Dios. Cuando es levantado de la tumba, es una muestra que Jesús dice, yo pude satisfacer la ira de Dios. El Padre puede decir, no hay un cordero más perfecto que pudo aplacar la ira que mi Hijo. Entonces Él merece ser glorificado. Al tercer día lo levanta de la muerte. Y el apóstol Pablo dice, no pierdan de vista esa resurrección, porque es lo mismo que va a pasar con la humanidad. Todos, hermanos, estamos muertos en delitos y pecados. Todos tenemos pues la desgracia, ¿verdad?, de estar infectados por el pecado. Pero dice así nuevamente el versículo 4, conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. El acto de la resurrección, hermanos, fue un acto tan poderoso que le dio autoridad para salvarnos también a nosotros.
Jesús dice, yo quiero hacer exactamente lo mismo. Si estamos hablando del alcance del Evangelio, es que el alcance va a poder rescatar al peor de los pecadores, a cualquier pecador, al que no tiene remedio para nosotros, si pudiéramos decir, no hay límites. A aquella persona sí es imposible que se le cambie ese comportamiento, pero si Jesús resucitó, es que hay poder suficiente para que cualquiera pueda ser transformado. El apóstol Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores, soy el principal. No hay nadie que se haya rebelado de manera tan intensa contra Dios. Pero si yo tuve esperanza y si a mí se me aplicó el Evangelio, el perdón, la restauración, una nueva vida, fui adoptado como hijo de Dios y se me transformó la mente, hay esperanza para todos. Eso es la resurrección, hermanos, de la muerte espiritual surgir la vida y la vida eterna. Entonces, es un acto en el cual también está involucrado el Espíritu Santo, es lo que nos está diciendo en estos versículos, hermanos. Es algo tan rico, estos versículos, que pudiéramos pasar hasta años. Hay un teólogo del siglo XIX, de los más importantes predicadores que podemos acceder a sus recursos, y él predicó por 16 años el libro de Romanos, y ni siquiera lo pudo terminar por su salud. Se complicó y se paró ya en el penúltimo capítulo. Pero esa obra que dejó el doctor Martin Lloyd-Jones, que tiene sermones, 3 sermones de un solo versículo de Romanos, y así fue avanzando por más de una década, nos habla de que es un mensaje tan profundo, hermanos, y hoy tenemos la dicha de detenernos y ver el alcance del Evangelio. En pocas palabras, hermanos, no tiene límites. No tiene límites, hermanos. No se limitó a los judíos. Lea conmigo el versículo 5. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces puede ver que el apóstol Pablo, al parecer, su mayor audiencia de la iglesia, de los creyentes en Roma, eran gentiles, no eran judíos en su mayoría, es lo que creemos. Entonces, a veces pensamos que el Evangelio, las promesas que decían los profetas de que Israel podía cambiar de corazón, no se limitó al pueblo de Israel, sino decía, esa para toda la raza humana. Y el apóstol Pablo dice, es algo que nosotros entendemos que fue para todas las naciones. Desde estos versículos y ahorita un poquito más adelante vamos a ver que el apóstol Pablo tenía ese deseo de predicar a los gentiles. Acuérdense, él era judío, él se nombraba fariseo de fariseos, israelita puro, pero decía, este evangelio tiene que llegar aún más allá. No hay límites para el evangelio. En este mismo libro de los Romanos, en esta carta, vaya conmigo hasta el capítulo 15 y leamos los versículos 22 y 23, en los cuales vuelve a recalcar las razones de que quería visitar a esta iglesia en Roma, pero aquí da los detalles de por qué no lo había hecho. Dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedaron ya más lugares para mí en estas regiones. Y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes, cuando vaya a España los visitaré, porque espero verlos al pasar y que me ayuden a continuar hacia allá después de que haya disfrutado un poco de su compañía. ¿Qué dijo aquí el apóstol Pablo? Una de las razones por las cuales no los he visto aún es por predicar el evangelio a esta región de Asia Menor. He predicado siempre principalmente en las sinagogas a los judíos, pero ahora
estuve trabajando años en las regiones porque quería que el evangelio llegara a los demás países en Asia Menor. Y veíamos, usted agarre su Biblia, la mayoría, si va a las últimas hojas donde están los mapas a colores, ahí puede encontrar donde está más amplia la imagen, desde Judea, Macedonia, Italia, Asia Menor, Panfilia. Son muchos kilómetros, hermanos, que el apóstol Pablo por años y años estuvo viajando y dice, yo quiero que toda lengua y nación escuche el evangelio. Entonces usted puede ver que no fue limitado a los judíos. Dice, todos tienen que escuchar este mensaje. Pero ahora los llamados en Roma es una muestra de que habrá más creyentes en todos y cada una nación. Muchos creen, hermanos, que el apóstol Pablo quería pasar su base de operaciones a Roma. Y aquí, conforme vayamos a seguir avanzando en la carta a los romanos, usted va a percibir que Pablo aún no los conoce. No conoce, no ha estado físicamente en Roma, y él como quisiera hacer una base de operaciones, quedarse ahí y empezar a ministrar a más lugares, a extender el evangelio a otros lugares. Ya no tenemos escritos, el libro de los Hechos nada más nos habla de ese punto de región donde el centro de operaciones era Antioquía. A veces viajaba a Jerusalén, pero siempre regresaba a Antioquía y todos sus alrededores. Pero ahora dice, no, me quiero ir más lejos porque este lugar ya quedó inundado del evangelio. Entonces usted puede ver el alcance del evangelio, cómo es que una persona no se quiere detener. Esos son los efectos, hermanos, del evangelio, y lo puede ver en la vida del apóstol Pablo. Es muy probable, hermanos, que en el siglo I había 1 millón de personas en Roma, y Pablo es como que se moría de ansia. Dice, yo tengo muchas ganas de ir con ustedes, y es una carta que no se redacta como con las demás cartas, donde dice a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en Galacia, sino que dice en Roma es tan grande que da a entender como si hubieran más congregaciones, más iglesias, y está diciendo a todos los cristianos que están en Roma, porque era una ciudad grande. Dice, yo quiero ir con ustedes y quiero que se ejerza la fe en Jesús en las personas que aún no lo conocen. Quiero que conozcan ese evangelio, que se derrame la gracia y la paz que nosotros podemos experimentar. Esos son los deseos, hermanos. Déjenme leerle otra vez el versículo 7. A todos los llamados, amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Si el apóstol Pablo anhela esa gracia y la paz, que estén reconciliados los creyentes y las personas que aún no se someten a Jesús como su Señor, dice, cuando lo hagan, esa gracia y la paz va a llegar. Y cuando experimenten eso, hermanos, van a haber efectos. No se puede quedar igual las personas. Es la segunda cosa que vamos a ver. No solamente el alcance del evangelio, sino qué produce. Y quiero, hermanos, que lo leamos los siguientes versículos pensando de manera biográfica en qué pasó en la vida misma del apóstol Pablo. Y fíjese cómo es posible que una persona pueda demostrar tanto interés en desconocidos, en personas de otro país. Si hablamos geográficamente, es como si usted estuviera escribiendo una carta, digamos, a Sudamérica, allá a la altura de Chile, de Argentina, y decirles, los amo tanto, tengo tantas ganas de conocerlos porque ustedes son mis hermanos en Cristo y quiero ministrarles, quiero que la gracia de Dios y su paz esté con ustedes, pero quiero estar en persona ahí con ustedes. A nosotros se nos haría extraño, no tengo ningún familiar allá, no conozco, y tal vez hay idiomas que ni domino. O sea, a lo mejor ellos hablan el español, también es del Imperio Romano, el apóstol Pablo hablaba varios idiomas, pero vaya conmigo mejor y lea los efectos del evangelio, véalos en la vida del apóstol Pablo, cómo lo marcaron de una forma tan profunda. Versículos 8 y 10. En primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes,
porque por todo el mundo se habla de su fe. Pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de ustedes, siempre en mis oraciones, implorando que ahora, al fin, por la voluntad de Dios, logre ir a ustedes. Puede ver como que hasta hay cierto estrés en el apóstol Pablo. Dice, yo he querido tantas veces, ya me muero de ganas de estar con ustedes. ¿Y cómo se demuestra? Dice, Dios es testigo de que oro todos los días por ustedes. Yo me quedé asombrado, hermanos, y a la vez me confrontó la palabra porque dice, yo oro así por mi iglesia. Yo oro así por las personas que queremos alcanzar y aquí están más cerca, ¿no? Allá en la sierra. Oro así por personas de otros países. Yo digo, no, Pablo está completamente afectado por el evangelio. Esos son los efectos, hermanos, lo que puede lograr el evangelio. Pablo puede sentir el gozo del Señor, porque dice, yo me gozo por la salvación de ustedes y créanme que los tengo presente en mis oraciones. No me puedo ir a dormir sin recordar orar por ustedes. Mire, hay una ilustración que dejó nuestro Señor Jesús en Lucas capítulo 15 y yo creo que nos recuerda, ¿verdad?, qué es lo que hay en el corazón de Dios cuando un pecador procede al arrepentimiento. Él es capaz de desbordar los cielos en fiesta, en regocijo, en alabanzas. Y la manera como lo plasmó Jesús es en la historia, ¿verdad?, del hijo pródigo, en la historia de la oveja perdida. Pero solamente quiero leer la ilustración de la moneda perdida. El versículo 10 dice, de la misma manera les digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles, hermanos, se regocijan por lo que Dios se regocija. Dice, si Dios nos manda a hacer fiesta, así como también Jesús explicaba, ¿verdad?, en el hijo pródigo, que mandó matar el becerro más gordo, les dijo, pónganle anillo, vamos a hacer fiesta. No podemos, hermanos, nuestra mente no da para tanto para comprender qué ocurre en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y para mí, hermanos, es como si Pablo dijera, yo sí lo entiendo, yo sí lo comprendo y crean que me gozo por ustedes. Yo me gozo por ustedes porque vinieron a la fe, son mis hermanos. Y de alguna manera lo está expresando, ¿verdad? Doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos ustedes, porque por todo el mundo se habla de su fe. Yo puedo sentir y compartir el gozo cuando un pecador se arrepiente. Y ustedes son mis hermanos. Es la iglesia en Roma y agradezco a Dios y le doy gloria a Él por la fe de ustedes. Pablo, hermanos, puede servir de manera voluntaria, como no tiene por qué, humanamente hablando, haber una necesidad de decirle, entrega tu vida, tus anhelos, tu deseo, tu agenda, tus recursos económicos, todos tus contactos que tienes que te apoyan para viajar, compártelos con personas de otro país. Y todo eso salió de manera voluntaria y apasionadamente, el predicar el evangelio. Él, hermanos, habla de eso, dice, a quien sirvo en mi espíritu. Estoy leyendo el versículo 9, en la predicación del evangelio de su Hijo. Entonces, Pablo ahora ya se ve como un siervo, como un esclavo de Dios. Yo ya solamente me dedico a contarle a todo mundo al que se me para enfrente, y si no se me para enfrente, yo voy a ir a otras regiones, lo más lejos que pueda, para predicarles el evangelio. Entonces puede ver, el efecto es tremendo en la vida del apóstol Pablo. El efecto del evangelio, hermanos, nos ayuda a vivir apasionadamente por nuestro Salvador. Dice así, él también podía orar intensamente por los creyentes. Y quiero que vaya a otra de las epístolas donde él siempre expresa lo mismo para todas las iglesias que él plantó.
Solamente que no tenemos registro de todas, pero algunas que sí podemos acudir a la escritura es en Colosenses capítulo 1, los versículos 3 al 4. Acompáñenme. Y esto mismo es lo que sentía por cada una de las iglesias que él tenía comunión, ¿verdad? Dice, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos. Entonces puede ver esa intensidad para orar del apóstol Pablo. Y déjeme recordarle que Colosenses no fue una iglesia plantada por el apóstol Pablo. Colosas era una ciudad que nunca visitó. Él le llega un informe de Epafrodito que él sí fue su discípulo y es como si él hubiera plantado la iglesia y le va y visita al apóstol Pablo y oye, los creyentes de la iglesia de donde yo soy tienen estos problemas y por eso escribe la carta de Colosenses. Pero puede ver, hermanos, cómo puede ser que una iglesia que tampoco conoce dice yo oro por ustedes intensamente. Esos son los efectos del evangelio, hermanos. Pueden llegar hasta a amar de manera tan intensa, preocuparte por el crecimiento espiritual, por la santificación de personas que no son tus familiares, que ni siquiera has visto cara a cara. Pueden producir en ti un amor, una preocupación genuina por las almas. Puede ver, hermano, el efecto del evangelio. Y cada vez que yo leía esto, me confronta, digo, yo creo que yo no lo estoy viviendo de manera tan plena como el apóstol Pablo. Pero ahí es donde tenemos que llegar, hermanos. El evangelio no tiene límites. Los efectos del evangelio, hermanos, si nos exponemos a una carta como el libro de los Romanos, nos puede avivar. Nos puede ayudar a orar intensamente y además puede hacer más cosas, hermanos. Lea conmigo los versículos 11 y 12, regresando a Romanos 1. Porque anhelo verlos para impartir algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Es decir, para que cuando esté entre ustedes nos confortemos mutuamente, cada uno por la fe del otro, tanto la de ustedes como la mía. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol Pablo? Es como si dijera, yo quiero madurar junto con ustedes. Yo voy a ir para servirles, pero a la vez me voy a poner a su altura, hombro con hombro, y necesito de ustedes. También necesito que ustedes me ministren. No vamos a crecer a la imagen de Cristo Jesús si nos vamos por cada uno de nuestro lado. Yo les amo, quiero estar con ustedes y quiero que crezcamos juntos. Les voy a compartir tantas cosas. Hay relatos, ¿verdad?, en el libro de los Hechos, como aquella vez cuando se estaba despidiendo de los ancianos en Mileto, que predicó por horas, que hasta un joven se durmió, ¿verdad?, se cayó de la ventana. Entonces Pablo tenía esa facilidad de hablar por horas, y las personas, y si no era el caso, como aquel joven que a lo mejor estaba cansado, y el pasaje nos dice que estaban en un alto donde habían muchas lámparas, estaba sofocado y este joven a lo mejor venía de trabajo, no sé qué pasó, cae. No era un ambiente tan fácil, pero nos recuerda que el apóstol Pablo podría predicar por horas y es como decir, yo quiero estar con ustedes para impartirles la palabra de Dios, para que su fe sea fortalecida y también para que ustedes fortalezcan mi fe. Yo necesito ver cómo la gracia de Dios también está obrando en sus vidas, porque eso también me va a fortalecer a mí. Entonces, esos son los efectos del evangelio, hermanos. Los efectos es que tú tengas deseo de pasar tiempo con tus hermanos. El evangelio es lo único que te puede ayudar a unirte estrechamente con ellos. Si no vivimos, si no comprendemos plenamente el evangelio, hermanos, esta iglesia no se va a unir. No vas a pasar un tiempo de comunión y a anhelar fortalecer la fe mutuamente de los demás. Y eso implica que no les vas a estar sirviendo.
Pero el apóstol Pablo puede hacer una prueba y decirle, yo ya me muero de ganas por ministrarles, por enseñarles, por ayudar a que esa fe se fortalezca. Un efecto más, ¿verdad?, del evangelio. Y ahora da los detalles. No se quiere quedar callado y dar las explicaciones de por qué no está aún con ellos, que ya lo vimos en parte, ¿verdad? Se la pasó evangelizando en otros lugares, había tenido otros contratiempos, pero aquí los aclaraba. En los versículos 13 al 15 dice de la siguiente manera: y no quiero que ignoren, hermanos, que con frecuencia he hecho planes para ir a visitarlos, pero hasta ahora me he visto impedido a fin de obtener algún fruto también entre ustedes, así como entre los demás gentiles. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el evangelio también a ustedes que están en Roma. Pablo tenía bastante tiempo, ¿verdad?, deseando visitar a Roma. Y él decía, mis intenciones no han sido por eso. O sea, han sido factores externos. A veces Dios mismo me ha impedido en algunas ocasiones hacer viajes. Hay registros, hermanos, en Hechos capítulo 19, si quiere ir conmigo, donde nos puede ver que esto era una realidad. En Hechos capítulo 19 nos da luz, así como leer todas las cartas, todas las epístolas de Pablo y al mismo tiempo cotejar con la narrativa de Lucas en el libro de los Hechos. Vamos a ver que se constata todo lo que él escribe ahí. Fíjese el versículo 21, Hechos 19. Pasadas estas cosas, Pablo decidió en el espíritu ir a Jerusalén después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo: después que haya estado ahí, debo visitar también Roma. Ahí vemos esos planes. Lucas conocía sus planes, convivía y le decía, ¿ahora a dónde vamos, Pablo? No, ya toca ir a Roma. Ya hicimos bastante trabajo aquí, entonces yo quiero estar en Roma. Ahora quiero ministrar a los hermanos de allá. Así que lo que quiero, hermanos, es que no pierda de vista cómo es el efecto del evangelio, porque Pablo, aparte de que lo ve como una gran necesidad, puede pensar que va junto con pegado, pero fíjese que él usó una palabra que nos hace detenernos más. Y es que él está externando como si fuera una obligación. Fíjese el versículo 14. Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los sabios como para con los ignorantes. Esa palabra, hermanos, también es bien fuerte. Y podemos irnos aplicando algo y decir, ¿usted ha sentido una obligación para preguntarle a alguien que es distinto a tu extracto social? ¿Has sentido la obligación de llevar el evangelio a alguien que no habla tu mismo idioma? Obligación, hermanos, es cuando ya te embargó la gracia de Dios, lo que ocurrió en tu vida, siendo el perseguidor de los cristianos, siendo el número uno de los pecadores, y aún así se te da el privilegio de ser hijo de Dios, se te perdonan todos esos pecados y ahora te dicen, tú vas a ser mi embajador y vas a ir ante tantas personas, incluso ante reyes vas a estar y vas a proclamar este evangelio que te transformó. Entonces, Pablo, hermano, se sentía en deuda. Es una palabra tan fuerte que la deberíamos de sentir todos y cada uno de nosotros. Quiera Dios, hermanos, que la carta de Romanos nos ayude a sentir esa obligación. Es decir, no es un deber opcional y cuando me levante con ganas, no, yo estoy obligado porque estás consciente que estás en deuda por toda la eternidad para con Dios. Aquellas personas que pueden comprender la gracia de Dios en sus vidas pueden decir, no me alcanza la vida, aunque me dé 10,000 vidas a su servicio, no voy a saldar eso. Y el apóstol Pablo nos está enseñando, esos son los efectos del evangelio.
una obligación, un sentido correcto de su deuda para con su Salvador. Y eso lo movía a no limitar su predicación a nadie. Dice tanto a sabios, a los ignorantes. A mi parecer, hermanos, es que él está diciendo, yo voy a ir a las ciudades, a las metrópolis, porque ahí está la gente más culta. Ahí es donde están las universidades, los sabios. Nos vemos a lo largo de toda la historia. Si quieres aprender de arte, de filosofía, es en las grandes ciudades. Ahí está la crema innata del intelecto. Pero Pablo dice, yo también estoy en deuda con los bárbaros, con lo que no les interesa nada de eso. Los que viven allá en la periferia y tienen una vida sencilla y en el campo. Entonces para mí es Pablo, dice, yo estoy en deuda con todo el mundo. No importa su capacidad intelectual, su estatus social, su lenguaje, su casta. No, yo estoy en deuda con todos. Todos merecen escuchar el Evangelio. Entonces hemos visto, hermanos, el alcance del Evangelio no tiene límites. Los efectos del Evangelio, hermanos, son sorprendentes, indescriptibles. ¿Cómo te explicas que una persona pueda amar así a alguien más que ni siquiera conoce? Y por último, hermanos, vamos a ver el poder del Evangelio. Todo esto no se puede experimentar si primeramente no se acciona y se aplica a tu vida misma el poder del Evangelio. Fíjese los versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este es el versículo central de toda la carta del apóstol. Aquí es donde va a empezar a desarrollar todo. El poder del Evangelio solamente se puede vivir y experimentar por fe y para fe. Que Dios venga, te transforme tu corazón, te justifique, te haga uno de sus hijos, cambie tu manera de pensar de tal forma que te sientas en deuda con Él y trabajes voluntariamente siempre por amor a los demás. Aquí empieza, es un acto de fe. Y ahí se resume todo, hermanos. El Evangelio te hace nacer de nuevo. Recuerda esa conversación de Jesús con Nicodemo, le dice, es necesario que nazcas de nuevo si quieres entrar al reino de los cielos. Y es como si dijera Pablo, si no es por el Evangelio aplicado, no puedes nacer de nuevo. El poder del Evangelio es lo único que puede quitar ese corazón de piedra, como dice Ezequiel, ¿verdad? Y ponerte un corazón de carne. Es que Dios pone en tu mente y en tu corazón su ley y la vas a querer obedecer de manera fácil. No va a ser gravoso, va a ser un privilegio. Entonces todo eso empieza, ¿verdad? Si no es aplicado el poder en el Evangelio, no puedes vivir sus efectos y no puedes comprender el alcance del Evangelio. Entonces de aquí parte todo, hasta que lo comprendas y lo aceptes por fe. Y eso es el fin de toda la Escritura, hermanos, que el hombre pueda vivir una eternidad al lado de Dios, en comunión con Él, ser uno con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En eso se termina todo, el fin de la humanidad, ¿verdad? O puedes pasar una eternidad con Él o separado con Él. Entonces estamos viendo, es poder de Dios para la salvación. Esa salvación, hermanos, es todo lo necesitamos. Pablo decía, el judío primeramente, pero también el griego. El griego se refiere a cualquiera que no es judío, a toda la raza humana. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. A manera de resumen del Evangelio, Dios es santo, Él es justo y su
intención original siempre fue crear al hombre para pasar una eternidad con Él en comunión y viviendo plenamente. Por eso así se nos describe el huerto del Edén, ¿verdad? Y aunque parece ser que Satanás arruinó los planes engañando a Eva y sobre todo voluntariamente Adán, desconfiando de Dios y desobedeciéndole, hizo que toda la humanidad cayéramos en pecado. Ahora todos están muertos en delitos y pecados, pero dice, hay esperanza, hay salvación. Y tienen que entender que es con el Evangelio. La justicia que necesita el hombre para volver a ser perfecto delante de Dios y que no haya absolutamente ningún pecado ni ningún deseo de pecar, solamente te la puede dar Jesús en un acto de fe. Es confiando en algo que Él ya hizo. Él, al morir en la cruz, pagó la deuda de los pecados y te puede vestir con su justicia, con su vida ejemplar de que Él nunca pecó. Él puede decirte, yo puedo hacerte igual a mí si crees en el Evangelio, si crees en ese acto que hice a favor de la humanidad. Y no solamente es un acto único, hermanos, con esto terminamos. No solamente es un acto único, sino es para el resto de la vida. Por eso dice, el Evangelio se revela por fe y para fe. Porque está escrito, más el justo por la fe vivirá. Entonces es algo continuo. Tanto el día en que ejerces fe para que por primera vez se te dé la adopción, la regeneración, el ser adoptado y ahora ser trasladado de las tinieblas a la luz. En ese momento, cuando tú te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe en Jesús y decirle, tómame como tu hijo, porque yo ya eché a perder todo. He pecado contra ti. Y si tú no tienes misericordia y gracia, voy a pasar una eternidad separada de ti. Ese es un acto de fe. Es decir, tú sí puedes arreglar eso, aunque sea el peor de los pecadores. Arréglalo. Y dice, para fe es que el resto de tu vida vas a seguir confiando en la justificación de Jesús, el que Él nos perdona continuamente. Cada día vamos a ir a lavarnos en la sangre de Jesús. Quiero terminar, hermanos. Hemos visto, ¿verdad?, el alcance del Evangelio, sus efectos, el poder del Evangelio. Estaba viendo una especie de documental o testimonios de un predicador, Paul Washer, cuando fue no hace muchos meses a una cárcel de Estados Unidos y se empiezan a recopilar, ¿verdad?, testimonios de internos que están ahí y me bendijeron mucho, ¿verdad? Pero a veces es bueno recordar el poder de Dios, hermanos, para no ponerle límites. Y entre las historias que más me asombraron fue la de un hombre donde dice, yo era un maníaco, estaba sentenciado a 2 penas de muerte. Hasta yo mismo dije, yo puedo competir con Pablo, el peor de los pecadores. Mi currículum sí le puede dar guerra. Y estaba completamente aislado, no podía escuchar nada, no tenía acceso a televisión, a radio, a nada. Era el peor en esa cárcel. Y un predicador venía los martes y solamente lo dejaban acercarse un poco, ni siquiera podía acercarse mucho. De lejos me hablaba y él tiene acceso a una Biblia. Entonces dice, yo no tenía interés en nada, siempre decía, la voy a leer solamente para contradecirlo y mostrarle que él la necesita más que yo. Le voy a encontrar los errores. Ese libro no creo que cambie las personas. Y se lo empecé a leer de tapa a tapa. Como en la número 12, cuando ya la había leído por completo, me di cuenta que es un libro que te confronta a una decisión, te lleva a una decisión. Si todo esto es verdad, yo necesito tomar una decisión. ¿Por qué? Porque hasta que lo leyó 12 veces y empecé a ver que yo estoy en esa humanidad que narra que todos están muertos en delitos y pecados, y todas las historias horribles que leía de la Biblia, decía, yo estoy ahí. Entonces, ahora cuando la volví a empezar a leer, dice, necesito encontrar esperanza y salvación.
Y fue un momento en el que el Espíritu Santo me enseñó, porque no había ningún maestro, no habían comentarios, no había nadie dirigiéndome, solamente la Escritura. Y este hombre viene a los pies de Cristo. Y él dice, a veces siento lástima de las demás personas porque ellos no pudieron ser enseñados como yo. El Espíritu Santo usándote, confrontándote y transformándote. Ese es el poder del Evangelio, hermano, el alcance, los efectos del Evangelio. Este hombre dice, yo ya no puedo salir de aquí, pero no cambiaría, ¿verdad? Todo lo que he estado viviendo aquí con tal de conocer a Cristo Jesús. Y se me quedaron esas palabras de este hombre diciendo, a veces siento lástima porque yo lo pude experimentar de manera bien profunda el Evangelio y pude ver que es tan real. Yo creo que el apóstol Pablo así podía decir lo mismo, ¿verdad? Y lo vimos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Pablo se preocupaba por orar por las personas, por tener comunión con creyentes de ciudades que todavía ni visitaba? Entonces, hermanos, este es el Evangelio. Hoy nos adentramos a la exposición de la carta de Pablo a los romanos y con ayuda del Espíritu Santo, pues que Él nos bendiga, ¿verdad? Que nos ayude a comprender el poder del Evangelio, lo grandioso que es, para que sigamos siendo transformados y para que usted lo comparta a alguien más. Esos efectos y el poder del Evangelio están disponibles para ti hoy mismo. Hoy mismo están disponibles. Entonces haz una oración. Si quieres también acceder a ellos, pídeselo a Dios simplemente. Padre nuestro, gracias porque nos das el privilegio y si podemos escuchar hoy un sermón de Romanos, es porque ese alcance ha trascendido a lo largo de los siglos. No tiene límites, Padre. Ha alcanzado a países, a ciudades enteras. Ha alcanzado y transformado al peor de los pecadores. Ha producido efectos en las personas donde mueren a sí mismos y ya solamente ven por el bien de su prójimo y por amor a ti. Y ese poder del Evangelio, Señor, yo te pido que se manifieste en nuestra congregación. Que nos des fe para creer que solamente es lo que necesitamos, un acto de fe para vivirlo, para que cambie nuestra manera de pensar. Gracias porque tú lo has revelado a nosotros, Señor, pero a veces yo creo que necesitamos anhelar, comprenderlo de manera más profunda, y esa es nuestra petición en esta mañana. Y aquel, Señor, que todavía no ha podido experimentar este poder de manera real y por lo mismo no ha afectado a su vida, no ha sentido esos efectos, te pedimos que tu gracia sea derramada en él. Dale fe, Señor, para creer en el Evangelio, y ayúdanos a nosotros también a anhelarlo para compartirlo a alguien más. En nombre de Cristo Jesús te lo pedimos para tu gloria. Amén.